Hola, hola, muy buenos días, buenas casi tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta transmisión de Pilares Habilidades Digitales. Este es nuestro viernes de Tecnociencia y el día de hoy tengo el gusto de tener aquí a Ricardo Domínguez. El día de hoy va a presentar esta charla que se llama Prótesis Biónica de Mano. Siéntanse felices y tranquilos de escribir en los comentarios cualquier duda que tengan y por supuesto que en algún momento Ricardo se las va a contestar. Así que, Ricardo, adelante, todo tuyo. Gracias, Itzil. Pues muy buenas tardes a todos. Me llamo Ricardo Domínguez, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y yo les voy a hablar sobre qué es una prótesis biónica de mano. Bueno, si analizamos palabra por palabra, podemos entender más adecuadamente a qué se refiere. Una prótesis se refiere a un sustituto artificial de una parte del cuerpo faltante y que cumple con casi la misma función que un miembro natural. Esto que vemos en pantalla es lo que se presume como la primera prótesis. Fue descubierta en 1858 en Capua, Italia, y es una pierna artificial que data de aproximadamente del año 300 a.C. Está elaborada con hierro, bronce y tenía un núcleo de madera. También existe un texto, ¿vale? Del erudito romano Plinio, el Viejo, que escribió sobre un general romano durante la Segunda Guerra Púnica, a quien le amputaron el brazo, por lo que se le colocó una mano de hierro para que sostuviera el escudo y así pudiera volver al campo de batalla. Podemos notar que la palabra prótesis no nos lleva directamente hacia la robótica. También la idea de reemplazar o sustituir una parte del cuerpo pues no es algo nuevo. Han pasado miles de años de estas historias y ¿qué es lo que ha cambiado? Bueno, respecto a las prótesis, se ha buscado que dejen de ser estáticas. Las prótesis de las que estábamos hablando hace unos momentos cumplían una función en específico, que era, por ejemplo, mantener a un hombre de pie, en el caso de la pierna amputada, o en el caso del general, pues que sostuviera un escudo. Pero nuestras piernas y nuestros brazos no solo pueden hacer eso, o sea, no solo nos mantienen de pie, sino que pues lo usamos para muchas otras cosas. Entonces, pues las prótesis tuvieron que seguir avanzando y mejorar. Hubieron muchísimos desarrollos intermedios entre esto que estamos viendo y lo que vamos hacia donde vamos, pero que vamos a omitir porque pues nos llevaría mucho tiempo analizarlos. Pero al final de la transmisión les dejaré un par de fuentes que pueden consultar si este tema pues les parece interesante. Bueno, para seguir tenemos que entrar a la siguiente palabra, que sería la palabra biónica. La palabra biónica proviene del griego bios, que significa vida, y el sufijo ico, ¿vale? Que básicamente podríamos decir que significa relativo a la vida. Aunque nuestro tema va un poco más hacia lo que sería la ingeniería biónica, que abarca varias disciplinas con el objetivo de concatenar sistemas biológicos y electrónicos. Entonces, el concepto puede aludir a la producción de órganos artificiales que por mecanismos electromecánicos imitan el funcionamiento de los naturales. ¿Qué significa esto? Bueno, podríamos decir, de una forma muy simple, que la biónica es una rama que se encarga de aplicar los conocimientos de la biología, ¿vale? Lo que ya sabemos sobre nuestro cuerpo, a los sistemas mecánicos y electrónicos, lo que permitiría pasar de esto que tenemos en la primera imagen, es una prótesis de madera de aproximadamente el año 1800, a esto que tenemos en la imagen de acá. Esta es una prótesis construida en una universidad de Cleveland que se presume que ya es capaz de transmitir la sensación del tacto al cerebro, ¿no? Porque obviamente, bueno, nosotros tenemos la parte de la piel donde tenemos el sentido del tacto, y cuando sucede algún accidente, que perdemos alguna extremidad de nuestro cuerpo, pues las prótesis cumplen o nos ayudan a cumplir nuestras labores diarias, nuestras labores comunes, pero pues ya no tenemos ese sentido, ¿vale? Ya no tendríamos esa sensación, obviamente. Esta prótesis que se acaba de diseñar en septiembre o que se presentó en septiembre del 2021, ya tenía la capacidad de transmitir esta señal hacia nuestro cerebro. El cuerpo humano es algo que ha sido estudiado desde hace miles de años, pero podemos decir que llegó un punto en donde el conocimiento del cuerpo humano
y el conocimiento de la electrónica alcanzaron un nivel en donde pudimos empezar a mezclarlos y se creó una nueva rama del conocimiento. Ok. Bueno, lo siguiente que les presentaré sería cómo sería el proceso de construcción de una prótesis de mano real. El proceso pues puede variar muchísimo desde el punto de vista del que se esté desarrollando. Como lo mencionábamos, hay diversas disciplinas que tienen o que pueden abordar este tema, ¿vale? Yo por mi carrera estoy abordando este tema como un proyecto para la titulación, y lo primero que hicimos fue investigar un poco sobre la anatomía de la mano, los movimientos que es capaz de realizar. Y después, teniendo esta parte de los conocimientos básicos de los movimientos que realiza nuestra mano, pues elegimos cuáles son los que se van a implementar a nuestra prótesis. Mientras más movimiento querramos darle a la prótesis, más complicada será su construcción, porque necesitará un poco más de todo. Es decir, desde la parte de la fabricación hasta los mecanismos que hagan o que logren el movimiento que estamos buscando, ¿no? Esta parte de los movimientos pues tiene relación con otro tema que es los grados de libertad que tiene un sistema. Por ejemplo, en nuestras manos, simplemente en la parte de la muñeca, tendríamos 3 grados de libertad. Los grados de libertad se refiere, o lo podríamos decir de una forma muy simple, como los movimientos que podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, tendríamos el movimiento así, ¿no? Que sería tal vez como lo estamos viendo horizontal, ¿ok? Necesitaríamos otro grado de libertad para realizar este movimiento, que es en este caso lo estamos viendo como una clase vertical. Ajá. Y la rotación, ¿vale? Sería que podemos hacer nosotros normalmente, pues sería otra. Adicional, pues como es lo que estamos viendo aquí en las imágenes, sería el movimiento o el grado de libertad que tiene cada uno de nuestros dedos, ¿no? En total tendríamos 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Entonces, cada dedo, pues independientemente puede doblarse de esta forma, ¿no? Inclusive tendríamos aquí uno en cada de estas partes del dedo. ¿Ok? Bueno, tendríamos que elegir qué movimientos queremos que realice nuestra prótesis, considerando que cada movimiento o cada grado de libertad extra que le otorguemos, pues va a hacer más complicado el diseño y la construcción del mismo. Una vez que hemos decidido sobre cuáles movimientos vamos a trabajar, lo que se hace es un planteamiento mecánico, que sería como la descripción de forma del movimiento cinemático de nuestros dedos, ¿vale? O de los grados de libertad que tendría, los puntos de libertad que tendrían cada uno de nuestros sistemas. Después, una vez que nosotros decidimos cuáles eran los movimientos que iba a tener nuestra mano, lo que se realizó fue una investigación para tener un marco de referencia sobre lo que ya se ha desarrollado, ¿vale? Porque realmente es como tal vez, no sé si alguna vez han escuchado, que se dice que no podemos volver a inventar el círculo. El desarrollo tecnológico siempre tiene que tener este marco de referencia sobre lo que ya existe, por 2 razones muy simples. La primera sería, pues nosotros podemos tomar de referencia aquello que haya hecho alguien más para analizar las ventajas y desventajas del modelo que ellos ya han creado. Y también, pues, para nosotros poder encontrar, si queremos tomar de referencia ese mismo ejemplo, pues cómo expandir ese modelo, ¿vale? Cómo hacerlo todavía mejor de la creación en la que ya tuvieron, ¿vale? Cómo corregir los errores, cómo agregarle más funcionalidad, cómo, no sé, también va muy ligado con la parte del desarrollo que están teniendo en la parte electrónica otros componentes, ¿no? Por ejemplo, si tomamos de referencia una prótesis creada hace, no sé, 10, 15 años, seguramente que en la actualidad esa misma prótesis podríamos utilizar nuevos sensores, nuevos actuadores, nuevos elementos que harían que esta prótesis, quizá aunque fue la mejor en su tiempo, ahora podría ser mejor gracias al desarrollo tecnológico.
Entonces, pues lo que hicimos fue investigar un poco sobre estos desarrollos que han habido en estos últimos años, ¿vale? Especialmente como puede ser claro, los más recientes, ¿vale? Y con esto, pues encontramos un par de modelos, los imprimimos en 3D y esto fue para poder analizar su funcionamiento mecánico, ¿no? Después de haber revisado toda la documentación, porque muchos de estos temas o muchas de estas prótesis se crean justamente como para proyectos de tutelación. Encontramos algunas o varias tesis que estaban orientadas justamente hacia esto, ¿no? Entonces, después de revisar la documentación, lo que hicimos fue tomar el modelo, que en algunos casos pues también se hace público, y realizar la impresión de estos modelos para analizar el funcionamiento físico de los mismos. Esto que tenemos aquí en pantalla pues son los dos modelos que tomamos como de referencia para analizar su funcionamiento físico, y a partir de esto pues o tener esto como el marco de referencia a futuro de nuestra prótesis. Les voy a presentar un par de videos que son los del funcionamiento de cada una de estas prótesis. Denme un segundo. Mientras, Ricardo, aprovecho para decirte que te manda saludos Ed Kentucci, dice que es tu fan. Y por aquí tenemos personas ya conectadas. Estoy esperando que pongan sus preguntitas, así que no sean tímidos, dejen sus preguntas y ahorita seguimos avanzando con el tema. Gracias, Cecil. Ok. Bueno, voy a poner este primer video. Este es el relacionado al primer modelo que escogimos. Le voy a dar play. No sé si pasa el audio, creo que mejor lo quitaré por cualquier cosa. Ok, bueno, este, como les comentaba, es el primer modelo que elegimos. Estaba controlado mediante dos tipos de tensores. Los primeros eran hilos, que son los que no sé si se alcanzan a ver como aquí en la parte de enfrente. Aquí como esta pequeña línea, no sé si se alcanza a ver. Pero bueno, estos hilos se ajustaban a unas poleas, que son unas piececitas circulares que están aquí abajo. Aquí abajo está el sistema de motores, que es con el que se controla esta prótesis. Y bueno, cuando nosotros activábamos el motor, pues esta polea tiraba del hilo y esto generaba pues la contracción de los dedos, ¿vale? En este caso, para esta prótesis, nosotros solamente colocamos 3 motores que controlaban 2 dedos. Bueno, este motor, el primer motor, controlaba el dedo pulgar y el índice. El motor de en medio solamente controlaba el dedo medio. Y el motor de este extremo controlaba lo que sería el dedo anular y el meñique. Entonces dos motores controlaban 2 dedos y un motor solamente controlaba uno, ¿vale? Como lo comentábamos, esto lo hicimos como más para tener una referencia física del funcionamiento y poderlo analizar como tal de una forma más clara. Entonces, por eso no nos extendimos a darle un motor o un motor de control a cada dedo. El segundo sistema la segunda parte del tensor, el segundo tipo de tensor que tenemos, sería estas cosas negras que se ven aquí. Son una clase de resortes que se coloca en la parte trasera de estos dedos. Estos tensores lo que nos permitían era pues mantener la mano en una forma pues digamos firme, ¿no? Es decir, para que estos dedos se quedaran en esta forma en el estado de reposo. El estado de reposo se refiere como al estado inicial o en el que nosotros consideramos inicial de la mano, ¿no? El que podemos hacer. Entonces, pues estos tensores que tenía en la parte de atrás nos ayudaban justamente a que el dedo se mantuviera rígido en esa forma, ¿vale? Y bueno, también en el momento de que después de la contracción liberábamos los dedos, también los tensores, los resortes, le ayudaban a regresar a los dedos. Bueno, este modelo presentaba un control no tan eficaz. No sé si me voy a adelantar un poco.
Bueno, sé que tal vez lo están viendo un poco más lento de lo que es el movimiento normal, pero el detalle de lo que teníamos con este modelo es que el control es un poco, o no estaba directamente, no sé cómo decirlo, como no nos daba una exactitud muy buena, ¿no? A pesar de que, bueno, solamente lo único que hicimos para este caso fue controlar el movimiento de los motores mediante unos botones. El regreso que tenían las poleas, pues generaba que los dedos no siempre quedaran, por ejemplo, en una posición inicial, ¿no? la del reposo que comentábamos. Y a su vez, pues el movimiento que realizan es un poco brusco, ¿no? Entonces, adicional a esto, el sistema de tensores que tenía, la parte de los hilos y los resortes que comentábamos hace unos momentos, pues están moderadamente expuestos y están propensos a dañarse fácilmente, ¿no? Es decir, si este tipo de prótesis se implementara para alguna persona que pudiese manejarla, ya desde más adelante veremos cómo es el modo de control, pues por alguna razón podría tener tanto los hilos o los tensores una clase de desgaste, puede ser por el tiempo o por la interacción con algún otro objeto, ¿no? Entonces, por esta razón, este modelo pues no nos pareció muy eficaz, ¿vale? También puede decirse que es un modelo de hace un poco de tiempo y que también tiene una estrategia o un enfoque un poquito más didáctico, ¿no? No está tan orientado hacia una implementación para una persona, ¿no? Una implementación real. Ok, les voy a presentar. Dime. ¿Sabes qué me recuerda a este modelo, Ricardo? Hay por ahí una maquetita que es como muy popular entre las actividades para niños, que está construida precisamente con cartón o con popotitos. Y no sé si la has visto, tiene unos hilitos que pasan a través de los popotitos y se supone que tú los puedes controlar, ¿no? Que te los pones como que, bueno, que tú jalas los hilitos y puedes controlar cómo se extienden o se cierran los deditos de la mano. Creo que ese es un modelito muy sencillo de cómo se podría comenzar a construir algo muy, muy sencillo, ¿no? Pero que aplique este mismo tipo de modelo, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, totalmente. De hecho, en Pilares, pues eventualmente genero un taller o oferto un taller que va justamente relacionado a la mano robot y construimos exactamente ese modelo que tú mencionas, ya que pues tiene el principio base. Eh, esta prótesis tiene no tanto tiempo que la imprimimos y la manejamos, pero en el último taller que di, ya la llevé también al Pilares para que pudiéramos verla y trabajar con ella para tenerla como de referencia a lo que creamos en la parte la actividad didáctica con cartón que tú mencionas. Pero sí, básicamente es el mismo principio. Órale, pues padrísimo. Bueno, más tarde te voy a preguntar en dónde te pueden encontrar. Ahorita no te interrumpo más, pero gracias, Ricardo. No, gracias a ti, no te preocupes. Ok, bueno, el siguiente video sería este de acá. Este sería el segundo modelo que trabajamos o que hemos trabajado. En este caso, pues podemos ver una diferencia así de entrada muy, muy notable. A ver, vamos a ver aquí. Y es que este modelo, pues no presenta ningún tipo de tensor, ¿vale? No lleva hilos ni resortes de ninguna forma. Este lleva o está relacionado más a un movimiento mecánico lineal, ¿de acuerdo? Entre estas partes, donde están estas marcas o estas formas, bueno, básicamente son tornillos, ¿vale? Son los puntos sobre los cuales la prótesis pues realiza el movimiento, ¿vale? Esto está diseñado como mucho más orientado como hacia el movimiento real en nuestros dedos, ¿vale? Este tipo de prótesis pues requería o estaba propuesto con otro tipo de motor, un motor que se le llama lineal. Básicamente un motor lineal lo podemos pensar como una clase de espiral,
¿vale? Que el motor gira y lo que hace es que, pues, a través de esa espiral, pues va subiendo y bajando esta línea, ¿vale? Sin embargo, pues nosotros no contábamos con estos motores en este momento y lo que hicimos fue generar una adaptación de movimiento lineal para este servomotor, ¿vale? Este es un servomotor y digamos que el componente o la pieza que nos ayuda a, ¿cómo decir?, a reemplazar o a sustituir el movimiento lineal, pues es esta cajita con este engrane, ¿vale? Que aquí tiene algo como un riel, algo muy parecido como a un engranaje, ¿vale? Y sobre el cual gira y lo que hace es justamente pues replicar el movimiento de avanzar en línea recta, ¿vale? Por eso se le llama lineal. Voy a colocar el video. A ver, creo que lo dejé en... Ah, sí, lo había dejado adelantado. Ok. Entonces, bueno, podemos ver aquí que este modelo pues presenta pues un movimiento, un diseño más complejo que el anterior. Está constituido, esta parte solamente son aproximadamente unas 6 piezas. A ver si no puedo ponerle aquí el bucle. Okay. Y entonces cada una de las piezas pues tiene un modelado específico como para que al momento en el que esta pieza, que es el riel que les comentaba, realiza el empuje y la contracción, pues genera un movimiento mecánico que va a través de todas las piezas y nos logra o nos muestra como tal la contracción y el estiramiento de nuestro dedo. ¿Vale? Aquí podemos ver como más claramente, esta pieza es la que empuja y regresa, pero por la forma mecánica en la que está constituida este modelo, pues genera el movimiento de todo el dedo, ¿vale? Aquí ya no hay como un tensor que lo pueda o que lo controle, sino que todo es a base de movimiento mecánico. Lo cual pues nos pareció que va muchísimo más orientado o muchísimo mejor para un objetivo real, ¿no? Para un planteamiento real. Ya que, bueno, pues esto no requeriría como un cuidado en la parte de las uniones, donde se realiza como tal el giro de las piezas, pero pues ya no está tan propenso a dañarse como con cualquier objeto, ¿no? Por ejemplo, el otro, al ser una clase de hilos, pues si eventualmente tenía el contacto como con algún objeto como filoso o algo así, podría llegar a dañarse. En este caso, bueno, pues no es así. Las dos prótesis fueron impresas en 3D con material PLA y también el adaptador lineal también lo imprimimos en 3D con PLA. Bueno, entonces, pues este modelo nos pareció como muchísimo más funcional y es el que tomamos o del que tomaremos como referencia para tener el diseño propio, ¿vale? Este solamente era un dedo de la prótesis completa que venía o de la prótesis completa que fue creada por el colega, pero pues la mayoría o el resto de los dedos tenían un funcionamiento básicamente equivalente y solamente tenía considerado justamente los grados de libertad de lo que respecta a los dedos, es decir, no tiene el movimiento de muñeca que es el que hablábamos hace unos momentos. Ok, bueno, pues estos eran los videos. Me voy a regresar a la presentación. Y Ricardo, ahora sí tenemos algunas preguntas. ¿Quieres que pasemos con ellas? ¿O... Sí. ¿Sí? Sí, adelante. Muy bien. Bueno, pues por acá Daniel OB pregunta, ¿el código que realiza las funciones de la mano lo diseñaste tú o es alguna librería? No, lo diseñé yo. Básicamente, en este modelo 1 teníamos tres servomotores, pero que tenían movimiento libre, es decir, los servomotores generalmente están limitados a giros de 180 grados, que sería pues media vuelta, básicamente como esta parte que estoy haciendo, pero estos motores que teníamos aquí, o que tenemos aquí, pues tienen la capacidad de dar la vuelta completa. Entonces, esto porque los servomotores de medio giro no daban la contracción, no nos permitían generar la contracción completa de nuestros dedos. Entonces, por eso elegimos estos de acá. Entonces, pues, este modelo básicamente solamente era programar los botones con una configuración pull-down para que al momento de recibirlos, pues enviaran una señal, o al momento de presionarlos, envían la señal al Arduino
Y el Arduino, pues lo que hace es, no sé, como tomar esta señal o verificar cuando llegue esta señal y entonces activar el motor de acá. Y para este otro, pues como lo pudimos ver en el video, lo único que hace es avanzar y regresar. Este es un motor que sí tiene límite de 180 grados, por eso teníamos este movimiento como un poquito más corto, como más o menos podemos ver aquí, hace la contracción completa, pero al momento de estirar, bueno, creo que se ve mejor al principio, aquí, bueno, a ver, ahí, eso es lo máximo que llega nuestro motor, ¿vale? El giro de 180 y como podemos ver, pues el dedo no queda completamente estirado, ¿no? Se queda como semi-contraído. Entonces, bueno, pues básicamente el único control que tiene es hacer que el servo gire de 0 a 180 y así periódicamente. Perfecto. Por acá tenemos otra pregunta de Alexa. ¿Se usó Arduino para dar movimiento a la prótesis? Eso ya lo contestaste, pero igual. Sí, para las dos prótesis ahorita estamos usando Arduino, en especial o en particular la placa 1, pero no es, como lo comentábamos, esto solamente es como la etapa de pruebas. El enfoque, pues todavía tendríamos que elegir si Arduino es como nuestra mejor opción o si podemos agregarle otro tipo de control con otro componente. Muy bien, perfecto. Y Eduardo Toralba pregunta, ¿qué diferencia hay entre la robótica y la biónica? ¿O en sí es lo mismo? No, bueno, la robótica, pues digamos que tiene muchas ramas y está orientado como a muchas clases de proyectos, ¿no? Es decir, va como un poquito más general, por decirlo así. Y en específico la biónica, como lo revisamos hace unos momentos, va mucho más ligado como a unir la parte de algún comportamiento de un organismo vivo, ¿no? Algún organismo vivo que nosotros mediante la electrónica podemos replicarlo, ¿no? Por ejemplo, la parte de la prótesis, simplemente si nosotros hiciéramos, por ejemplo, la parte de la simulación de la prótesis de cartón, podríamos decir que aún es como algo relacionado a la biónica, ¿no? Porque es la forma en la que estamos replicando lo que sería nuestra mano, pero ahí en ese caso es como con cartón e hilos, ¿no? Y no tiene nada que ver con la robótica. Pero, por ejemplo, la ingeniería biónica, pues ahí sí es como unir la parte de la biónica en general, que es esta parte de como acercarnos o construir algo basado en algo en la vida o en algo vivo, y agregándole pues esta parte de la electrónica y el control y toda esta parte de, pues digamos ya robótica, ¿no? Súper, creo que quedó muy claras las diferencias, pero si no, Eduardo, te invitamos a volver a escribirnos la pregunta por si quieres alguna aclaración adicional. Y bueno, ahorita te voy a dejar continuar y en lo que tenemos otras dos preguntitas por ahí, pero te dejo continuar y ahorita hacemos otra pausa. Ok, vale, gracias, Cecilia. Ok, bueno, pues una vez que una vez que revisamos las creaciones o el desarrollo que han tenido las prótesis hasta el momento y que hemos tomado o identificado las ventajas y desventajas de cada uno de estos modelos, lo que sigue es primero pues definir la estructura, ¿vale? Bueno, más bien tomar de referencia la estructura mecánica de la que hablábamos hace un par de diapositivas, una vez que ya donde elegimos pues qué movimientos va a tener nuestra mano, ¿no? Una vez que ya elegimos qué movimientos va a hacer o qué movimientos podrá realizar nuestra prótesis, pues lo que tendríamos que buscar es, en primera, el tipo de motores que necesitaremos, ¿vale? Como comentábamos, aquí tenemos en la parte de arriba un servomotor, que bueno, estos son muy utilizados en la robótica justamente porque tienen la capacidad de controlar el tipo de giro que dan, ¿no? Es decir, con ellos puedo tener precisión de que quiero un giro de 10 grados, pues solamente lo programo y este componente lo puede hacer, ¿no? De 20 grados, 30 grados y así. O, por ejemplo, esto que tenemos aquí en la parte de abajo es como una imagen de un motor lineal, que justamente pues aquí tiene un motor de CC, de corriente continua, uno de los
pues digamos, de los normales, y mediante un sistema de engranajes, pues realizan el giro de esta, pues como de esta rosca o de este riel, ¿vale? Y esto, pues a su vez, genera el empuje o la contracción de esta pieza. Ahora, entonces, lo que tendríamos que identificar primero es qué tipo de motores me ayudan a lograr el control que yo quiero realizar. Y en segunda, bueno, pues a partir de los grados de libertad que yo quiera otorgarle a este sistema, pues pensar o diseñar la estructura que los va a poder contener, ¿vale? Porque, bueno, en general lo que puede llegar a tener más o ocupar más espacio en nuestras prótesis van a ser generalmente los motores, ¿no? Porque, pues a su vez necesitaremos cierto motor para que tenga cierta fuerza, no sé si para darle ciertas capacidades a nuestra prótesis, la capacidad de los movimientos, etcétera. Entonces, es esta parte que van muy juntas, desde la estructura, ¿vale? El movimiento que va a tener, basándonos en el planteamiento mecánico del que hablábamos anteriormente, y de una vez, pues, empezar a pensar cómo vamos a crear la estructura para poderle, o dónde vamos a colocar los motores dentro de esta estructura para que pueda tener pues una apariencia pues no muy robusta, no muy tosca, no muy grande, que tampoco sea muy pesada para el usuario, y pues todas estas consideraciones, ¿no? Entonces, estas dos partes de los motores que se usarán y la estructura que va a tener nuestra mano, pues van bastante ligadas, ¿no? Van muy juntas. Lo siguiente sería la parte del control, que es lo que comentábamos. Digamos, Arduino es como no sé cómo decirlo, la herramienta base, es lo que se puede, con lo que se puede manejar los componentes de una forma muy sencilla y que pues nos da muchísima facilidad, tanto por el precio de la placa, etcétera, los modelos, los tamaños, la cantidad de modelos y tamaños que tiene, etcétera, ¿no? Entonces, pues es donde tiene que decidir justamente si se usará alguna clase de Arduino o la otra opción hay varias opciones, pero digamos una de las más comunes puede ser una Raspberry. Una diferencia muy importante, o lo que podríamos decir de diferencia entre estas dos placas, es que la Raspberry ya es un microprocesador y Arduino es un microcontrolador. Lo que se refiere, pues, básicamente es la potencia que tienen cada uno de estos elementos. Con la Raspberry podríamos llegar a controlar, podríamos asegurar quizá un periodo de vida un poco más largo para nuestra prótesis, ya que está, diseñada para realizar procesos un poco más complicados, un poco más demandantes, ¿vale? Y pues también la Raspberry pues nos ofrece otro tipo de programación, y que a su vez esto nos lleva a tener más posibilidades dentro de nuestra prótesis, ¿vale? Esto como lo retomaremos o lo explicaremos un poquito más adelante, porque es una opción interesante la Raspberry, pero el Arduino pues también es una opción bastante viable por la parte de que, a pesar de que es menos potente que una Raspberry, sigue siendo un sistema pues bastante capaz también, ¿no? Bueno, enseguida pues viene una de las partes, ya que hemos decidido con qué elemento vamos a controlarlo, viene una de las partes que en lo particular me parece más interesante, que es la parte de cómo controlar la prótesis. Nosotros, en los videos que vimos, pues el primero era controlado por botones, ¿no? Una serie de botones que le indican qué dedo debe mover y en qué dirección. Y el segundo, pues solamente tenía ¿cómo decirlo? Como no sé, se me fue la palabra, como un patrón, ¿no? Algo que tiene que estar realizando una y otra vez, que solamente era 0, 180, ¿no? En el motor. Pero bueno, esto, si lo pensamos como en una parte real, no es muy útil, ¿no? No creo que alguien quiera tener así unos botones en su mano para doblar o desdoblar sus dedos. Y tampoco podemos decir que existe una serie de movimientos específicos, ¿no? En secuencia, que nosotros querríamos hacer, ¿no? Es decir, yo quiero que se levante este dedo y luego este, y luego este, y luego este, ¿no? O sea, no tenemos como esa parte tan predecible de lo que va a suceder, ¿no? Entonces, pues aquí es donde interviene o donde estaremos usando lo que sería un sensor mioeléctrico.
Un sensor mioeléctrico básicamente funciona, funciona de la siguiente forma. Nuestro cerebro, cada vez que nosotros realizamos un movimiento, ¿no?, de nuestro cuerpo, el cerebro lo que hace es enviar pequeños pulsos eléctricos a través de nuestro cuerpo. Este sensor es capaz de detectar esos pulsos. Entonces, se colocan unos elementos que llaman electrodos, son como chuponcitos. Ahorita igual veremos un video más adelante, que se colocan en nuestro cuerpo y mediante estos electrodos, a través de ellos viaja la señal que este sensor a su vez recibe, ¿no? Entonces nosotros podemos identificar estos pulsos que está enviando nuestro cerebro, ¿vale? Para nosotros que, tenemos la suerte de estar completos, por decirlo así, solamente lo hicimos como una parte de pruebas, colocándonos los electrodos en alguna parte del cuerpo. Hay diversos puntos en donde podemos leer estas señales y podemos ver la forma, o podemos ver en la pantalla, en la parte de la adquisición de la señal, cómo es esta señal que está mandando nuestro cerebro, ¿vale? Cabe decir que es una señal pues muy, muy pequeña, es decir, realmente necesitamos algún tipo de amplificación de esta señal para poderla ver, ¿no? No es tan fácil notarla, por eso necesitamos un componente de este tipo que nos ayude justamente a poderla visualizar, ¿vale? Aquí tengo una imagen que encontré como medio general, que nos puede ayudar a más o menos a ver cómo es la situación. El cerebro envía el pulso y por aquí debe de estar, no sé si sea completa, parece que sí, pero por aquí debería estar el sensor que es capaz de detectar pues estas señales, ¿vale? Ahora, estas señales vienen, pues como decíamos, es muy pequeña y puede venir como con mucho ruido, ¿vale? El ruido podemos decir que simplemente es aquella señal que no es deseada, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros queremos escuchar música y de repente pasa algún auto con, no sé, una moto muy, muy, muy sonora por la calle, pues eso es ruido, ¿no? Porque es algo que no queríamos que estuviera ahí. En las señales es básicamente lo mismo. El ruido puede provenir no sé, de mezcla de pulsos que están en el cerebro, alguna cuestión con los electrodos, propiamente inclusive tal vez si puede estar dañado el sensor, etcétera, ¿no? Entonces, pues estas señales vienen como nosotros percibimos solamente una señal y esta señal, pues, nosotros pues tenemos que identificarla, ¿vale? Notar cuál es la señal realmente que está recibiendo el cerebro. Esto lo podemos hacer mediante pruebas, simplemente verificando que normalmente va a estar saliendo una señal y al momento en el que nosotros realizamos la contracción de la mano, pues es cuando podemos ver esta señal, ¿no? Les voy a presentar ahorita el video, que es en el que se muestra cómo se está usando este sensor. Aquí lo tengo, le voy a dar play. Estas piecitas que tengo acá, que tenemos acá, son los electrodos. Bueno, no se ve bien, aquí están. Son los electrodos, como les decía, son unos pequeños chuponcitos que están ahí. Y estos a su vez pues van conectados hacia nuestro sensor mioeléctrico. Hay varios modelos de sensor mioeléctrico. Este que les enseñé es el más reciente que ha salido. Aquí podemos ver que en el momento en el que se está haciendo la contracción de la mano, pues empezamos a ver aquí en la pantalla estas señales en pico, ¿no? Como pueden ver, no es una señal constante o una señal clara, sino que viene como con un montón de ruido o varios piquitos que están acá. Pero aquí claramente se ve como teníamos una señal mucho más grande al momento de contraer o de realizar la presión en el músculo y la señal como baja, pues al momento en el que realiza la soltura, ¿no? En el que relaja el músculo. Aquí, vean, aquí es algo interesante porque, como les mencionaba, podemos llegar, la señal no es como tan bonita, ¿no? O sea, no es como que le hago así y ya salió, sino que podemos llegar a tener este tipo de movimientos que, como pueden ver acá, voy a resolver tantito, vean que aquí no hay contracción y la señal ya apareció, ¿no? Esto es ruido, ¿de acuerdo? Y tendríamos que poder identificarlos mediante las pruebas y filtrado de estas señales. ¿Ok? Y ahí está. Y listo. Bueno,
Otra cosa interesante es que, pues esta señal que nosotros estamos viendo es algo que llega, como decíamos, pues del cerebro, ¿no? Pero, no sé, es algo interesante pensar que esta señal, pues nosotros la vemos como una sola, ¿no? Nosotros podemos verla como una sola, pero nosotros podemos hacer diferentes cosas. Por ejemplo, yo puedo doblar solamente este dedo, o luego este, o estos dos, o así. Entonces yo puedo realizar diferentes tipos de movimientos bajo esa misma señal. Entonces, bueno, ¿cómo haríamos si queremos, si solamente estamos recibiendo una señal, cómo haríamos para poder identificar cuál es esta señal, o más bien de esta señal, qué dedo estamos controlando, ¿no? Por ejemplo, llega una señal, pero ¿cómo sé que es para el dedo índice? ¿O cómo sé que es para girar la mano? Bueno, para esto usamos una herramienta del análisis de señales que se llama la sumatoria de Fourier, que es más o menos lo que tenemos aquí en esta última imagen. Lo que nos dice este concepto, pues básicamente es que a partir de una señal, o más bien que toda señal que nosotros podamos ver, está constituida a la vez de una sumatoria de señales. De una forma muy simple, bueno, pues esta señal que tengo aquí en rojo surge a partir de que le sumo todas las señales que tengo atrás, ¿vale? O sea, si yo sumara todas estas señales, me daría en total la de rojo. Y es esta forma, o este método es el que usaremos para identificar específicamente qué tipo de dedo es el que estamos queriendo controlar. ¿Ok? Bueno, después de toda esta labor, lo que sigue es generar el vínculo entre estas señales y los motores, ¿no? Porque como mencionábamos, este elemento es el que se va a encargar de controlar más bien, sí, pues básicamente este elemento va a ser el que va a controlar o el que le va a dar las indicaciones de cuándo se deben accionar los motores para mover un dedo o la mano de una forma en particular. Llegando a este punto, nuestra prótesis ya tendría básicamente la capacidad de una mano común, ¿vale? Algo, digo parecida porque, bueno, la respuesta puede variar un montón. Como lo estábamos mencionando, podríamos llegar a tener ruido que, no sé, que nosotros quisiéramos mover un dedo y se mueve otro, ¿no? Eso puede llegar a pasar, hay muchísimos factores que pueden interferir en esta parte, o podríamos también tener un tiempo de respuesta no tan ideal como el que nosotros tenemos ya, digamos, de forma natural. O sea, nosotros, a partir de que yo digo, voy a mover mi mano, no pasa nada de tiempo en lo que yo lo hago ya realmente, ¿no? O sea, inclusive ni siquiera nosotros ya tenemos esa parte de pensar que voy a hacer esto, ¿no? Sino que, no sé, como internamente se realiza todo este proceso. Cosa que aquí, bueno, pues nosotros tenemos que generar mediante la programación este vínculo entre las señales que se están recibiendo y la respuesta que vamos a tener en el motor, por lo que, bueno, podríamos llegar a tener ahí alguna clase de retardo o de tiempo de respuesta diferente. Finalmente, pues, ¿qué es lo que sigue? Bueno, una de las extensiones a esta área que me parece muy interesante es la posibilidad de introducir inteligencia artificial. Y esto pues es justamente por lo que la parte de la Raspberry que veíamos acá es una gran opción. En Arduino, hasta donde sé, no hay como una implementación, pues digamos, no sé, muy desarrollada, orientada justamente hacia la inteligencia artificial. Cosa que en la Raspberry pues es bastante, digamos, mucho más sencillo de hacer, porque el lenguaje de programación con el que se trabaja la Raspberry es Python. Y Python es como el pilar de la inteligencia artificial actualmente. Entonces, ¿qué quiere decir esta parte de la inteligencia artificial? Bueno, pues con la inteligencia artificial podríamos generar una clase de entrenamiento a nuestra prótesis. Una forma muy simple de darnos una idea es en el cómo tomamos los objetos. Por ejemplo, yo estoy seguro que no todos, o que nadie más bien, nadie toma de la misma forma una taza que de la que toma, no sé, tal vez un huevo, ¿no? Son cosas que necesitamos nosotros manejar de diferente forma, porque, bueno, si yo tomo muy fuerte el huevo, se va a romper, ¿no? Y si tomo muy ligeramente algo que tiene peso, como una taza, pues se me podría llegar a resbalar, ¿vale?
¿Esto cómo lo podríamos hacer? Bueno, pues podríamos colocar sensores de fuerza en lo que vendrían siendo las yemas, donde deberían estar las yemas de nuestra prótesis. Ajá. Y con esto podemos ir midiendo la cantidad de fuerza que se está aplicando y mediante algoritmos de inteligencia artificial, pues generar que la prótesis vaya identificando el tipo de objeto que está teniendo o que estamos sosteniendo, y con esto determinar la fuerza que hay que aplicar, ¿no? Bueno, esta es solo una idea sobre la cual seguramente ya hay desarrollo, pero nos da una pauta muy clara sobre lo que puede llegar a hacer, ¿vale? El resto, bueno, pues sería cuestión de que cualquiera de ustedes o cualquiera de nosotros se le ocurriera y lo trabajara. Y bueno, pues por mi parte eso sería todo. Súper, Ricardo. Pues la verdad es que este tema es muy, muy, muy interesante y creo que muy extenso. Y vamos a pasar a las preguntas que ya tenemos por acá antes de que se nos acabe el tiempo. Dice Kiri Candela, ¿y ese modelo se puede realizar con las impresoras 3D? ¿Estos de acá? Me refiero. Me parece que esta pregunta venía cuando mostraste los dos modelos de prototipos ya construidos. Uh-huh. Sí, Entonces, se sí, refiere a de esos hecho, dos. estos dos modelos, como les comentaba, pues digamos son, ¿cómo decirlo? Como de, no sé si esté correcto decirlo así, pero como de dominio público. Es decir, se pueden descargar libremente y también pues utilizarlo en esta parte, yo me imagino o yo considero como en fines académicos, ¿no? Obviamente ya en una parte de reproducción y venta o algo así, tal vez haya ahí algunas consideraciones, habría que investigar un poco más si ese es el tema de interés, pero sí, entre estos son los modelos que a nosotros nos llamaron la atención, pero en internet hay un montón. Pregunta Jesús Omar, para las prótesis, ¿qué material es el más utilizado para asemejar la piel humana? Bueno, es una pregunta muy, muy interesante porque justamente estamos viendo como la parte interna, ¿no? La parte de lo mecánico funcional, pero existe también todo otro lado que es la parte estética, ¿no? Es decir, o sea, si nosotros pensáramos que esto es un dedo de una prótesis ya real que se va a colocar a alguien, pues tal vez a ese alguien no le gustaría que su mano se viera así, ¿no? Entonces, pues hay otro tipo de materiales donde pues justamente se le hace el recubrimiento tipo piel sintética para que tengan una mejor apariencia las prótesis. Sin embargo, no sé exactamente cómo se llama el material del tipo piel. No sé cómo se llama o de qué material esté compuesto. Entonces, habría que investigar un poquito más para contestar esa pregunta. Muchas gracias, Ricardo. Va otra pregunta. Dice Víctor Herrera Nájera. Hola, Ricardo. ¿Qué crees que nos separe? ¿Qué crees que nos depara el futuro y hasta dónde crees que llegue en cuanto a prótesis y la robótica? Bueno, pues es también otra pregunta súper interesante. No sé, realmente lo que ha facilitado mucho toda esta parte de la robótica y que sea algo ya tan cotidiano, digámoslo así, es ¿cómo decirlo? La velocidad de desarrollo de los procesadores. Los procesadores podemos pensar que son básicamente como esto, ¿no? Como lo que tienen nuestros celulares, lo que tienen nuestras computadoras. Son esta herramienta que lo que hace es, pues, realizar funciones o realizar pequeñas tareas y las realizan a miles de tareas por segundo, ¿no? Podemos pensar un ejemplo muy básico como en la computadora, que si alguna vez ustedes han entrado a lo que sería el administrador de tareas, pueden ver que nosotros podemos tener abiertos, no sé, un navegador y yo qué sé, Spotify, ¿no? Algo así. Pero internamente en los procesos que está realizando la computadora no son solamente esas dos ventanas. O sea, tiene que tener la parte de para cuando muevas el mouse, para cuando aprietes una tecla, o sea, hay miles de procesos por detrás.
y qué tan rápido se hacen es justamente lo que diferencia a un procesador de otro. Un procesador más reciente pues va a realizar millones de estas tareas por segundo, ¿no? Y tal vez un procesador de hace, no sé, inclusive ni siquiera tanto, unos 6, 7 años, realiza solamente la mitad, ¿no? Entonces, los procesadores es lo que está avanzando ahorita a un nivel pues bastante rápido y es lo que nos da justamente pues todo esto que tenemos. Básicamente es lo que nos permite hacer ya todo esto. Y al ser una herramienta o una parte que está avanzando tan rápido, pues de igual forma se liberan o se hacen más asequibles pues modelos cada vez más potentes, ¿no? Por ejemplo, yo les platicaba a veces, o he platicado a veces con usuarios, de que Arduino pues se puede ver como algo muy simple y que es algo que lo enseñamos o se enseña en cualquier lugar y por eso algunas personas piensan que es como, pues, como un microcontrolador para niños. Pero la verdad es que las posibilidades o lo que se puede hacer en Arduino, considerando todas las librerías que hay, pues también son enormes, ¿no? O sea, nosotros, son cosas que hace unos cuantos años ni siquiera se podían imaginar, ¿no? Entonces, pues lo que sigue realmente yo creo que va mucho más ligado, como lo estábamos viendo más o menos en lo que platicábamos en la presentación, a introducir este tipo de sistemas al cuerpo humano, o sea, a vincularlos, y pues es justamente donde entraría el término de cyborg, ¿no? Los cyborgs son las personas que tienen partes de robots o partes robóticas. Eso sin duda es algo que no lo veo tan lejano, no creo que sea algo tan lejano, y hasta dónde va a llegar, bueno, pues quién sabe. Los androides también, los androides son robots que tienen forma humana, entonces pues es algo que también ya está por ahí. No me acuerdo el nombre de la androide que ya tiene semiconciencia, pero también ya está en un nivel de desarrollo bastante fuerte. Creo que se llama Sofía, creo. Ajá, sí, por ahí tenemos una infografía en el Facebook de Pilares Habilidades Digitales, por si quieren ir a echarse una vuelta, y justo habla de esa androide. ¿Quieres comentar algo más sobre esta pregunta, Ricardo, en este comentario? No, creo que básicamente me sigo con la que sigue. En la que sigue. Pregunta Kiri Candela, ¿qué carrera se estudia para construir todo esto? Bueno, en específico te diría que el conocimiento ya está como tan disponible que sin importar la carrera en la que estés, si esto es tu interés, pues podrías investigarlo por tu cuenta y pues obviamente requeriría la parte como de pues una dedicación personal, ¿no? Como algo que no te están guiando como tal para llegarlo y que tendrías que guiarte por ti misma. Pero en específico me parece que la carrera que está más orientado hacia esto es la de biotecnología o la ingeniería ingeniería biónica como tal, como lo veíamos. Pregunta, bueno, a propósito de eso, tenemos en Pilares los talleres de robótica, así que, como dices, si es de su interés o del interés de cualquiera, pues ahí están los talleres de robótica donde se pueden acercar para comenzar a descubrir todo este fascinante mundo. Y ya vimos también que, pues sí, se utilizan Arduinos y pues por ahí son más accesibles, y también en algunos pilares tenemos esta posibilidad de contar con Arduinos, pues también creo que está todo listo ahí para que se acerquen con su tallerista de robótica. Y por acá dice Merced, ¿cuál es su visión en cuanto a encapsular el Arduino para la construcción de una mano o pieza que funcione en la vida real? Es decir, ¿en qué parte de la pieza colocarían lo que hace el Arduino? Ok, bueno, pues creo que eso va o depende mucho del tipo de prótesis que se hace. Por ejemplo, de la que estuvimos hablando, la que estuvimos tratando durante la conversación es de mano, es decir, pensando como las personas que tal vez han perdido justamente una mano, y entonces pues la parte de los motores o el control de los motores debería de ir no sé, al menos en la idea que yo tengo, más o menos como en esta parte, y el sensor mioeléctrico tendría que estar justamente en contacto
entre la prótesis y el usuario, ¿no? El pedazo, lo que se le llama el muñón del usuario. Y bueno, pues el Arduino tendría que estar justamente, bueno, en un ideal tal vez, intermedio entre el sensor y los motores. Esto, bueno, como les digo, puede depender muchísimo del tipo de prótesis que se hace, porque, bueno, no sería lo mismo una prótesis de mano que tal vez una con todo el antebrazo o una de brazo completo, ¿no? Entonces, pues todo esto requerirá como ya del diseño individual de cada quien, de dónde se colocaría el control o el controlador, que sería en este caso el Arduino. La gran ventaja, como lo mencionábamos también, es que Arduino tiene modelos muy, muy pequeños que conservan, por ejemplo, el que se llama Arduino Nano, tiene el mismo procesador que el Arduino Uno, pero es como de una tercera parte de su tamaño. Entonces, eso es una gran ventaja porque no nos requiere tanto espacio como podríamos pensar, al menos para el controlador. Wow, la verdad estoy súper impresionada. Pero ahorita te hago yo mi pregunta. Dice Eduardo Toralba. Para el diseño de las piezas, ¿qué programa utilizó para la creación y observar el movimiento de las mismas? ¿Algo como AutoCAD? Bueno, para la creación de las piezas, pues hay varios softwares de creación en 3D. En alguno de ellos podría ser Fusion 360, SolidWorks o Blender. Entre estos, no estoy como totalmente seguro, pero en SolidWorks viene, bueno, no estoy totalmente seguro de si en Blender o en Fusion tienen algo equivalente, pero en SolidWorks viene una parte de ensamblaje que justamente lo que hace es eso, ¿no? Nos permite que podamos agregar varias piezas, interconectarlas o relacionarlas mediante puntos de coyuntura y entonces sí simular qué tipo de movimiento tendrían. Esto especialmente es muy, muy útil como para el segundo tipo de modelo de brazo, digo, de mano que teníamos acá, porque justamente si no estamos seguros de que dé el movimiento mecánico que nosotros queremos, pues podría ser, bueno, podría irnos, no nos podría ir tan bien en esa prótesis. Entonces, justamente SolidWorks es un programa muy, muy bueno que nos ayuda y que nos permite hacer este tipo de simulaciones. Súper, y ya no va a dar tiempo para mi pregunta, pero tengo un último comentario, bueno, otra pregunta más, porque tenemos 2 minutos para que termine la transmisión. Pregunta Víctor G. Herrera. ¿Quién fue tu inspiración para estudiar temas en tecnología? Qué curioso, pues creo que no tuve como así como una figura en específico, pero pues en la secundaria fue la primera vez que tuve la oportunidad de tener contacto pues con los circuitos, el control y esta parte, y pues desde ahí me llamó muchísimo la atención y fue que decidí pues estudiar esto, y de ahí hasta ahorita. Súper, pues qué importante es ese primer acercamiento a estos temas, ¿no? Así que, pues Ricardo, muchísimas gracias por este interesantísimo tema. Creo que te voy a dejar mis preguntas en la cajita de comentarios y también te pido si puedes regresar y revisar si hay alguna otra pregunta que se vaya acumulando en estos días y pues ahí para que las contestes, las comentes. Y pues nada, lo último es preguntarte dónde te podemos encontrar, si es que queremos tomar tu taller, ¿dónde estás? Bueno, yo me encuentro en la alcaldía Tláhuac, en 3 pilares que son Pilares Nopalera, Pilares Ana Bolena y Pilares El Molino. En esos 3 me encuentro yo dando talleres sobre robótica y pues los horarios están variando ahorita un montón, pero básicamente sí hay en casi todos los días y el horario generalmente es por las tardes. Así que pues si alguno de ustedes vive cerca de la zona, pues con mucho gusto nos vemos por allá. Excelente, pues esperemos que sí, que te vayan, te visiten y si no, pues tenemos talleres en otras alcaldías también de robótica, así que los invitamos a que busquen la programación de nuestros talleres aquí en Pilares CDMX o que vayan a nuestra página en el site de Google, donde también tenemos publicados los carteles de otros talleres y de habilidades digitales en general. Así que pues muchas gracias a todos. Ricardo, Sí, muchas nos vemos gracias en a la todos. próxima transmisión.
Y bueno, revisaré los comentarios si tienen más dudas y también les colocaré ahí las ligas o las fuentes con las que tomé al menos la parte teórica, la parte de introducción de la presentación, por si el tema es de su interés, puedan encontrar un poquito más de información ahí. Muchas gracias, Ditzel. Adiós. Hasta luego.